Weil ich in meiner Familie einen Fall hatte, wo jemand, den ich sehr geliebt habe, eben auch gelitten hat und weil das eine sehr schmerzliche Erfahrung war und die hat mich dazu gebracht, mal über dieses Thema nachzudenken und dann ein Drehbuch zu schreiben. Der Lebensraum, wenn man alt wird und vor allem wenn man krank ist, reduziert sich natürlich auf den Raum, in dem man lebt, weil man nicht mehr rauskommt. Und es ist also nicht nur realistisch, sondern es gibt natürlich auch ästhetisch ist es eine gewisse Herausforderung, die mich gereizt hat. Also die Einheit von Zeit, Ort und Handlung. Wie in der klassischen Tragödie. Ne? Es ist schwierig, also sozusagen meine eigenen Filme zu beurteilen, das überlasse ich lieber den anderen. Et quand est arrivé Benes Vidéo, on s'est retrouvé, en fait, c'était un peu la nouvelle vague du film d'horreur. C'est-à-dire que c'est comme si Godard faisait un film d'horreur. Voilà. Et ça, c'était le meilleur des deux mondes réunis, et ça nous a beaucoup intéressés. On a étudié, après on a continué à suivre sa carrière. Entonces escuchamos a Michael Haneke hablar de amor, pero vamos a ver que hay muchos puntos en común con Final Feliz, empezando por la personalización de la vejez con Jean-Louis Trintignant, de nuevo. Bon. Y al final, Amat, escuchamos a Mathieu Kassovitz decir entonces cómo fue importante en algún momento el cine de Haneke para esta generación de cine francés. Habla también de Gaspar Noé, por ejemplo. En tu caso, ¿cómo viste, qué puertas te abrió Michael Haneke? Pues fue una gran inspiración. Michel Franco, por ejemplo, un amigo, gran talentoso cineasta mexicano, también creo que ha sido afectado. Y yo me inspiró mucho porque ver a alguien que llevaba una tradición que yo también había visto, por ejemplo, en Robert Bresson, ¿no? Y ver a alguien que de alguna manera reinventaba algunas cosas tomadas de Robert Bresson y verlo, como dice Kassovitz, desde un punto que podría ser de terror, y lo veo en mis películas. Trato de filmar la realidad como película de terror y creo que él lo hace perfectamente bien, ¿no? Y juega con el espectador, y a veces no delicadamente, y eso yo lo admiro mucho. ¿Dirían todos que Haneke es uno de los cineastas más influyentes del cine mundial? Creo que es clarísimo que sí, ¿no? O sea, como ahorita dijo Matt, en México se nota mucho y lo vivimos muy de adentro. Se le conoce como el maestro de la crueldad y el cine de la crueldad, etcétera, ¿no? Que es como un término, que sobre todo la crítica argentina como que se ha ensañado ahí, ¿no? Y creo que es una visión muy equivocada, ¿no? A mí se me hace un tipo como muy humanista hasta en su estilo, ¿no? Porque nunca lo hace, sí lo hace para moverte, pero no con un fin de que él no tiene satisfacción de hacerte sentir mal, ¿no? Es que no es sádico. Ajá, y se le ha malinterpretado como una especie de reaccionario. Por ejemplo, Richard Brody de New Yorker lo maneja mucho así, su influencia reaccionaria sobre de Ostlund y... austriaco en este caso. Y del austriaco, no sádico. Sí. Pero no, al contrario, vamos, simplemente en Happy End lo que ves es un ataque salvaje sobre de los personajes de la alta burguesía francesa. Eso no es reaccionario. Entonces, es lúcido. Es lúcido. Y me parece que ante todo, y él mismo se ha descrito así, es un moralista. Es un cineasta que de alguna manera castiga al espectador por sus deseos perversos. Y la gente sale espantadísima y es lo que él quiere. Me queda muy claro que es lo que él quiere. No, incluso jugar con... Ay, perdón. No, justo iba a decir que eso se me hace como muy humanista desde el punto, retomando lo que decía Roy y Alonso, desde el punto de... O sea, desde que está pensando siempre en el espectador y en establecer un diálogo, pero es un diálogo chistoso porque irónicamente es un diálogo que se establece sin decirte mucho. A mí se me hace, con toda la superioridad moral que le adjudican de alguien diciéndote espabilate y no estés malito de tu intelectualidad, con todo y eso se me hace como alguien que está pensando en ti todo el tiempo. Bon, alors será muy interesante que busquen en nuestras redes otros fragmentos de una entrevista que le hicimos a propósito de Final Feliz a Isabelle Huppert, porque retoma exactamente cosas que ustedes dijeron, lo van a escuchar, pero ahora lo que vamos a escuchar es Isabelle que nos va a presentar un poco elementos sobre Final Feliz que vamos a comentar después del corte. Ce que je trouve vraiment intéressant dans le film, c'est la manière dont aussi les choses s'organisent d'un point de vue des générations. Il choisit évidemment délibérément
avec une intention de faire cohabiter toute cette famille ensemble, ce qui n'est évidemment pas le cas de toutes les familles. Non. Dieu merci, tout le monde n'habite pas ensemble, du grand-père à la petite fille. Mais en nous les montrant, et avec le chien en plus, et puis les domestiques, et puis voilà, donc ça crée un groupe de personnes assez important. Mais en choisissant de nous les montrer tous ensemble, je crois qu'il fait apparaître d'autant plus ce à quoi chaque génération est confrontée et dont elles sont victimes aussi. Alors on a la génération, le patriarche qui est joué par Jean-Louis Trintignant, qui lui n'attend plus rien, lui. Voilà, il est très âgé, il n'attend plus rien de la vie, il est tourné vers la mort déjà. Et puis il y a la génération intermédiaire qui est Mathieu Kassovitz et moi. Bah, eux finalement ils sortent pas justement dans cette énergie qu'ils mettent à sauver les faux semblants, ou être occupés pour elle de ses prochaines fiançailles, pour lui de ses amours clandestines avec sa maîtresse. Bon, ils s'organisent assez bien. Et puis on arrive à la génération suivante, celle de mon fils, et puis encore plus loin, celle de cette petite fille, qui eux agissent vraiment comme des révélateurs dans leur fragilité, dans leur dureté, dans leur noirceur aussi, parce que cette petite fille est très, très ambiguë. Comme si, au fond, le mal pouvait se loger très, très, très tôt dans la nature humaine.